Muy buenos días y bienvenidos a Canadá. Este video va a ser un poquito diferente porque hoy no estamos viajando, estamos en la casa de mis padres aquí en Ontario. Así que sí, en nuestro canal ustedes han estado mirando nuestros videos de nuestro viaje a Europa, que fue en el invierno y la primavera. Pero ahora este video es de el presente, es verano en Canadá, así que hoy vamos a hacer un asado aquí en el jardín. Mi papá es argentino, así que le encanta asar. Hemos comprado un montón de carne, así que sí, vamos a estar cocinando, jugando con el perro, disfrutando un lindo día de verano. Y espero que disfruten este video. No se trata de viajes, pero es un lindo día en familia, así que algo diferente. Ok, entonces vamos a empezar el fuego para la parrilla. No, primero no empezamos el fuego, primero vamos a limpiar la parrilla. Ah, ok. Muy importante, porque del asado anterior siempre queda residuo. La grasa de la carne. Claro, lo seco, y eso le puede dar mal gusto a la carne fresca que vamos a poner aquí. Entonces, lo primero que hacemos es sacar todo lo que ha quedado pegado. Ya. Y mi consejo es que utilicen algo sencillo, fácil. ¿Ven? Nada sofisticado. Les aconsejo que no usen esos cepillos que tienen pelos de alambre, porque se sueltan los pelos de alambre y eventualmente pueden terminar en la comida. Entonces, con esto obtenemos el mismo resultado. Y estas las compran en la tienda de dólar por $1 cada una. Sí, no valen nada. Cuando se trata de hacer asados, no hace falta equipo sofisticado. Bueno, ahí tenemos más o menos preparado ya el carbón para hacer el encendido. También no hace falta gran cosa. Un poco de papel de diario y los carboncitos ahí arriba, unos fosforitos. ¿La ven? Esta styrofoam, antes de que se vaya a la basura, la usamos para avivar un poco las llamas, para que el carbón agarre más fuerza. Así. Tuki. ¿Tienes calor, Togo? ¿Estás pasando calor? ¿Vas a tomar agua? No, a tomar agua, no jugar con agua. ¿Agua? ¿Acá? ¿No? Ok, entonces ahora vamos a jugar el juego favorito de Togo, nuestro ovejero alemán. A él le encanta el agua y le gusta cuando agarramos la manguera y la abrimos y él salta en el aire y trata de morder el agua. Así que sí, ¿listo? Listo. Ok, ahora el próximo paso. Muy bien. No han pasado unos 5 minutos. Ya pueden ver cómo el fuego y el carbón ya está prendido aquí en el centro. ¿Sí? Ahora lo que hay que hacer es desparramar un poco las brasas encendidas hacia el otro lado para que todo vaya agarrando calor parejo. Y lo que hacemos con una de estas pinzas, que son bien económicas, en cualquier lugar las compran, vamos agarrando los carbones encendidos y los vamos desparramando sobre los otros carbones para que todo se pueda ir encendiendo y generando calor después al mismo tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar la tapa para que se derrita un poco más la grasa que está sobre las hornillas estas. ¿Sí? Con el calor que ya tenemos, ya podemos empezar a hacer que se derrita. ¿Y después lo limpiamos de nuevo? Sí, ahí está. Ahora le damos 5 minutos. Cuando terminamos este proceso, después se lavan las manos porque ya no se ensucian más. Bueno, un buen asador no puede asar si no tiene un vasito de vino al lado. Así que el próximo paso, antes de poner la carne,
es descorchar una botella. Okay. Este es Susana Balbo. ¿De dónde es? Este vino es un vino argentino que lo hemos conseguido acá en Toronto. En el LCBO. En las tiendas que pertenecen al gobierno, solo ellos venden bebidas alcohólicas. Y lo hemos podido conseguir allá. Hay otros más, chilenos, españoles, pero son vinos más comunachos eso. Este es medio reserva. El vino argentino es el mejor, por supuesto. El Malbec está bien bueno. Lo probé recién y está realmente bien agradable. Así que salud antes de ir a limpiar la parrilla y poner la carne. Ok, salud. Tastes good. Muy bueno. Entonces, esto ya se empezó a derretir. Vamos a hacer lo que a mucha gente no le gusta. Papel de diario. Y limpiamos. ¿Okay? Sacamos toda esa grasa que ya se está derritiendo del asado anterior. Ahora les vamos a dar una idea de lo que vamos a poner en la parrilla hoy. ¿Sí? Estamos adentro de la casa, las manos ya están lavadas, ya se terminó con el carbón, ahora no hay más problema. O sea que el que quiere hacer con carbón no se asuste que sale rápido. Entonces vamos a tener carne de res. Estos son en Argentina le dicen bife de chorizo, ¿no es cierto? Es el sirloin tip. Tenemos costillitas de cordero, ¿sí? De Nueva Zelanda vienen estos. Tenemos pollo marinado. Con ají amarillo de Perú. Con ají y jugo de limón. Y jugo de limón, exactamente. Tenemos costillitas de cerdo, también marinadas, listas para ser puestas en la parrilla. También hay plátano. Tenemos plátano maduro. Esto no sé en muchos países cómo lo llaman. No es una banana, ven que es un plátano, ¿no? Es más grande. Se pone también en la parrilla y es bien bueno, queda dulce. Aquí tenemos, no sé, le llaman ostiones, vieiras, escalopes, tienen diferentes nombres en cada país. Aquí tienen los camarones, ¿sí? Que están bien lindos. Tenemos papas con ajo y perejil. Y chorizos picantes. O sea que más o menos algo hay. ¿Sí? Pues bastante comida para 5 personas y un perro. Sí, exactamente. Pero mejor que sobre y que no falte. Esa es la ley primera. Y casi nos olvidamos, también hay pescado. Sí, lo habían puesto en otro lado y no lo vimos. O sea que tenemos un salmón salvaje canadiense. Miren ese color, que también lo vamos a poner en la parrilla. ¿Sí? De la misma manera lo ponemos en el papel de aluminio para que se cocine y mantengan los jugos. Al igual que no les dije antes, los camarones y los ostiones los hacemos en papel de aluminio porque si no se seca mucho esto. Y de esta manera se mantiene bien jugoso, bien rico. ¿Okay? Fácil. Muy bien. ¿Todo? ¿Estás listo para ir a la parrilla? Sí, papi. Él ya sabe que también hay acción. ¿Qué vamos a poner primero en la parrilla? Lo primero que ponemos van a ser los bifes del chorizo, los steaks, los plantain, los bananos, las costillitas de cerdo y las salchichas italianas vamos a poner. Así que muchachos, al fuego con esto. Y le pusimos un montón de ajo encima, nos encanta el ajo. Los plátanos. Esto ya está. Estas costillitas de cordero se hacen bien rápido. Aquí todavía hay un poco de ajo con aceite. Con aceite y con romero. Lo voy a dejar de lado. Cuando las doy vuelta, le agrego un poco más. Entonces ahora voy a buscar el resto. Ahí lo tienen. Miren esto, wow, me gusta poner la comida esta, los mariscos arriba, porque eso se hacen súper rápido. Entonces solamente con el calor que genera el grill se cocinan solos. No hace falta una caloría brutal para estas cosas. Cerramos un poco la tapa nomás. Y esperamos. Entonces el perro ha tomado un montón de agua con ese primer juego, así que ahora vamos a jugar. Perro togo. Perro togo. La pelota para perro togo.
Ok, wow. Okay. ¿Qué está listo entonces? Entonces los churrascos ya salen. También a nosotros nos gustan jugosos. Sí. Un poco rosaditos. Esto ya está listo. Ahí están. Me está haciendo llorar un poco, se los digo. Entonces ahora es el momento de... Hemos sacado el chorizo picante italiano, las costillitas de cordero ya están listas y vamos a terminar de sacar lo que queda aquí y ponemos alguna otra cosa que todavía falta, como el pollo y las patatas. Entonces ahora les voy a mostrar cómo van los camarones para que vean. El papel de aluminio, ¿ves? Cómo te los mantiene todos jugosos. El jugo está hirviendo. Esto ya está listo para ser sacado también. Y están bien jugosos. Ahí no se seca nada de esta manera. Y ahora vamos sacando los escalopes. Ostiones. Ostiones, vieiras, como lo quieran llamar. Fíjense en que ya están listos. Se han hecho en el aluminio. Miren cómo hierve eso. El jugo que tienen. Así no se seca nada. El salmón también ya está cocinado. Así que esto listo para la mesa, señores. De los bordes. Lo último que estamos poniendo son las costillitas de cerdo, porque esto ya viene precocinado y lo único que necesita es calentarse y que agarre un poco la salsa gusto a humo. Así que es lo que se pone al final de todo, porque ya está casi listo. Ahí lo metemos a la parrilla. Y hoy les digo que estamos en Toronto, es el mes de agosto y la temperatura está como en 40 grados centígrados positivos. Así que aquellos que piensan que nosotros vivimos muertos de frío en este país se equivocan. Hace un calor de locos acá también. Bueno, ya prácticamente estamos terminando el asado. Okay. Ya está todo casi listo. Faltan algunas cosas nomás aquí, pero ya están por salir. Ya. Me gusta darle buenos consejos. Una persona que peina canas ha vivido y da consejos buenos. Okay. Cuando prendan el asador para hacer un asado el día domingo, el sábado, lo que sea, pongan suficiente carne, pollo, pescado, lo que les guste, para poder tener después durante la semana. Yeah. Es tan fácil, ustedes lo ponen en la heladera, lo ponen al frío. Hoy trabaja la señora, el esposo, todos andan apurados, viene de trabajar, ya tiene la carne lista y lo único que tiene que hacer es una ensalada. Y en vez de pasarse 2-3 horas cocinando otra vez, ya tiene todo listo y con 15 minutos pueden salir a disfrutar de la vida, ¿sí? Yeah. Así que asegúrense de poner suficiente, el trabajo es exactamente el mismo. Ok, entonces ahora vamos probando la comida y no hemos mostrado la ensalada todavía. Esto lo preparó mi mamá y es una ensalada con sandía, queso feta, que es un poquito saladito. Tenemos aceitunas negras, calamata y también unas hojitas de menta. Así que es una linda ensalada en el verano porque es súper refrescante. Sí. Así que vamos empezando con esto. Está bien rico. También se le puede poner, vimos en la receta, aceite de oliva, sal y pimienta, pero nosotros no le pusimos nada. Y ha quedado rico, así que a mí me gusta así. Bien. Ahora voy a probar un poco de la carne. Hay un montón en la mesa, así que yo solo me serví un poco de cordero, camarón y... ¿cómo se llamaba esto? Ostiones. Vamos empezando con los ostiones. Aquí lo tenemos a todo, buscando comida. Está bien rico. Y ahora vamos probando las chuletas de cordero. Cordero australiano. Cordero australiano o de Nueva Zelanda, uno de los dos. Australiano era, ok. Y a eso le pusimos romero,
y ajo, y a veces le ponemos yogur griego y lo marinamos, pero hoy no hicimos eso. También bien rico. Ahora voy probando el camarón. También más ajo. Todo tiene ajo hoy. También tenemos plátano, que esto es algo que uno típicamente no encuentra en un asado argentino, en una parrilla argentina. Pero como mi mamá es peruana, hemos puesto unos cuantos plátanos, unos cuantos maduros a la parrilla y salen bien, bien dulces. Así que sí, bien rico. Tu turno. Tu turno, ¿qué tienes en tu plato? Ensalada, frutas y queso. Ya, es una ensalada de sandía. Muy refrescante y jugoso. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es chorizo. Ok, este es un chorizo italiano. Sí, está picante. Picante y jugoso. Ok. Delicioso. Ahora tenemos, esas son chuletas de chancho, los ribs. Quieren una salsa dulce. Sabroso. No, ¿cómo se llama? Costillitas, no es chuleta. Costillitas de chancho. Sí, de chancho. Ese es churrasco. El churrasco, ok. Oh, mi favorito. Ya. Sabroso. Poquito salado y muy jugoso. Bueno, hasta ahora todo ha salido jugoso, así que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Ostiones. Ostiones. Y ahora el plátano. Sí, plátano es dulce. Dulce. Plátano, maduro. Todo muy rico. Todo muy rico. Sí. Bueno, ese fue el asado. Muchas gracias. Sí, ahora un rico helado. Ya, de chocolate. Son unas paletas, ¿le llaman? Sí, ¿no? Paletas de chocolate. Son bien refrescantes, así que sí, estamos descansando en la sombra después de tanta comida. El perro quedó ahí tirado, está medio dormido. Él comió las costillitas de cordero. Así que sí, espero que hayan disfrutado ese video. Ese fue un asado medio argentino, canadiense, con una influencia peruana. Un poquitito de todo, pero pasamos bien en familia, un lindo sábado por la tarde, un calor desesperante, pero bueno, comimos bien, sobró un montón de comida. Para toda la semana. Para toda la semana, como siempre les digo, cocinen para el resto de la semana, así después tienen tiempo libre. Y sí, nos veremos en el próximo asado. Muy bien. Chao. Chao. Chao, amigos. Amigos.